Bien, hemos leído el pasaje de Hechos, capítulo 8, los versículos 5 al 13, y vamos a detenernos a meditar en el Evangelio y el arrepentimiento. De eso ese es el título de esta meditación de hoy, el Evangelio y el arrepentimiento. Estamos viviendo, hermanos, tiempos extraños, donde las cosas no son lo que parecen ser o lo que deberían ser. Por ejemplo, a algunos les gusta el paté de ternera. Lamento informarles que dicho paté no tiene ternera. También están los néctar de frutas que no tienen fruta, o las supuestas cecinas que solo tienen grasa, sal, goma, agua, colorantes. ¿Quién le dijo que tenía carne? No tienen carne. Bueno, también están los chocolates sin cacao, están los cafés sin cafeína, y hay un largo etcétera en esto de la industria alimenticia. Cada uno de estos alimentos son consumidos porque parecen ser lo que creemos que son. Somos engañados o nos dejamos engañar fácilmente. Y con el Evangelio ocurre otro tanto. Hay un Evangelio que parece ser Evangelio, pero no lo es. Porque este no opera como un potente protector contra el pecado, sino que más bien opera como un placebo. Aquellos que lo consumen se sienten bien. Proverbios capítulo 30 versículo 12 retrata esta condición. Ahí dice Agur: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Esta es la generación a la que se le ha predicado el Evangelio y lo han aceptado como verdadero, pero no se han arrepentido. Ellos han aprendido que son salvos solamente por gracia, solo por fe y solo por Cristo, pero no han llegado al punto en el cual aborrecen el pecado y menos lo abandonan. Externamente han hecho profesión de fe y se han bautizado, pero como dice Agur aquí, y ahora leo de la NTV, se consideran puros en su propia opinión, pero están sucios y no se han lavado. Puesto que todos los hombres por naturaleza están contaminados por el pecado, esto los hace abominables. Ningún hombre es verdaderamente puro hasta que se lava de su inmundicia. Nada en la tierra puede compararse en vileza y maldad, y el hombre es portador de él, del pecado, desde su concepción, desde la misma concepción. De ahí que no haya un ser más despreciable, vil y corrompido como el hombre. Dice en Job que bebe la iniquidad como agua. ¿Y cómo podrá lavarse? Ya que es imposible para nosotros, Dios ha provisto limpieza para nuestra inmundicia por medio de la sangre de Cristo y por medio de su Santo Espíritu. Primera de los Corintios capítulo 6 versículo 11 dice: y esto erais algunos. Habla los versículos anteriores, una lista bastante fea, y dice ahí el apóstol: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hebreos 9:14
nos dice que la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo es la fuente que Dios abrió para limpiar el pecado. 1 Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y el Espíritu de Cristo la aplica a nuestras almas y purifica nuestros corazones por la fe en ella. Hechos capítulo 15, versículos 8 y 9, tomo de ambos versículos, dice: dándoles el Espíritu Santo, purificando por la fe sus corazones. Todos estos textos, y algunos que no hemos considerado, porque estos no son, no estamos hablando exhaustivamente del tema, solo les estoy presentando el panorama. Algunos otros textos, nosotros nos damos cuenta de que la salvación es de Dios. No nos cabe ninguna duda a raíz de lo que leemos en la palabra de Dios. La salvación es de Dios, pero esa obra de Dios tiene consecuencias, evidencias y reacciones en el hombre que son imposibles de ignorar. Y al no observarlas en algunos pretendidos creyentes, quedamos perplejos. Es que ¿han recibido otro Cristo? ¿O es que se les ha predicado otro evangelio? Tal vez. Pero, si nosotros vamos a nuestro texto, no creemos, ¿cierto?, ni por un segundo que Felipe predicara un evangelio diferente al que predicaban los apóstoles. No. Muchos fueron salvos. El versículo 8 de Hechos, capítulo 8, dice que había gran gozo en aquella ciudad. Y el gozo viene por la salvación. Versículo 14: Samaria había recibido la palabra de Dios. La palabra de Dios predicada, Cristo predicado, según dedujimos del versículo 5, había obrado en los corazones, pero no en todo. No por defectos del mensaje o torpeza del mensajero, sino por la dureza de los corazones que rechazaban el mensaje. Esto está claro. La palabra de Dios es predicada, algunos la aceptan y otros no. Eso siempre ha pasado, siempre va a pasar. Pero lo que esta mañana me anima a considerar seriamente este pasaje es el versículo 13. Dice ahí: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Aquí tenemos a un hombre, Simón, poseedor de saberes ocultistas, que con su arte oscuro había capturado por mucho tiempo los corazones y las mentes de los samaritanos, a tal punto que no había persona que no le prestara atención en Samaria. Ellos habían concluido acerca de él: este es el gran poder de Dios. Mira hasta qué punto llegaba el engaño. Un hombre que no conocía a Dios en absoluto, sin embargo la gente atribuía lo que él hacía y decía a que era la obra de Dios, el gran poder de Dios. Nota, mi hermano, cómo él tenía cautivado su audiencia. En el versículo 10 dice: a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. El versículo 11 dice: y le estaban atentos. Mire cómo los tenía cautivados. ¿Qué poder tenía cautivo a los samaritanos? El poder del engaño. Los publicistas y los políticos en realidad no han descubierto nada nuevo. Tampoco los editores de noticias o algunos periodistas. El poder del engaño es real. Es real. Y Simón, como buen hijo del engañador, aquel que sale a engañar a las naciones, según lo dice Apocalipsis, no tuvo problemas ni inconvenientes en engañar a toda una comarca como Samaria. Lo que se le escapa a todos los engañadores es que ellos mismos terminan siendo engañados.
dice la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 13, que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este hombre, Simón el mago, luego de oír el mensaje del Evangelio, también cree. Y no solamente él se limita a creer, sino que él se bautiza. Y además, él persevera. No fue como algunos que luego de oír van y vienen. Entran y salen de las congregaciones. Se pierden de repente mucho tiempo. No, Simón no fue así. Él perseveraba. Tampoco fue como otros que son bautizados y nunca más se sabe de ellos. ¿Qué pasó con fulano? No sé. ¿Pero cómo se bautizó? Sí, pero nunca más lo vimos. Bueno, Simón no fue así. Tampoco Simón hizo o buscó la compañía de los nuevinos. ¿Se fija que pasa a veces eso? Que uno llega a un lugar y va y se junta con los que son también, vamos a hablar en términos coloquiales, pollitos como uno. O sea, viene recién llegando y se junta con ellos. No, Simón no fue así. Ni tampoco él dividió su tiempo con malas compañías, que debe haberlas tenido antes. Pero no. ¿Qué nos dice nuestro texto? Dice en el versículo 13 que Simón estaba siempre con Felipe, con aquel que había llegado para llevarle las buenas nuevas, aquel que había estado con los apóstoles. Bueno, con él se acerca Simón y está junto a él siempre. Pero este hombre no era salvo. Le faltaba lo que Pedro le conminó a hacer en el versículo 22. ¿Cómo le dice Pedro? Versículo 22. Arrepiéntete. Este hombre había tomado el Evangelio, pero no se había arrepentido. Era como el paté de ternera sin ternera. Falso. Porque el Evangelio proclamado solo salva a los que se arrepienten. Jamás salvará a un impenitente. ¿Qué hace el Evangelio al no arrepentido? El Evangelio lo condena. Y esta es la condenación, dijo el Señor, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hay un dicho que es verdad en las relaciones interpersonales, pero de nada sirve para beneficio espiritual del impenitente. Este dicho es: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Esto es cierto en las relaciones entre los hombres, pero si de la relación con Dios se trata y no me he arrepentido, no sirve de nada. No le sirvió a Judas, y él estuvo con el mismo Señor durante más de 3 años. Tampoco le sirvió a Demas, a pesar que él fue colaborador de Pablo. Y tampoco le sirvió a Simón, pese a su cercanía con Felipe. A pesar que Simón creyó, él no fue salvo. Si leemos con atención el Nuevo Testamento, descubrimos otros pasajes donde esto también nos es evidente. Por ejemplo, hermanos, en Juan capítulo 8, ahí leemos en el versículo 25 que le preguntan a Jesús: ¿quién es Él? Por la respuesta que da Jesús, primero no entienden la respuesta, pero dice el versículo 30 más adelante que muchos creyeron en Él. Hasta ahí todo bien. Pero si tú lees con atención los versículos desde el 31 al 59, vas a ver que conforme avanza el diálogo, aumenta la tensión. La molestia se transforma en enojo. Al enojo le sucede el insulto, de tal manera que en el versículo 41 le dicen: no tenemos razón nosotros que decimos que tú eres samaritano. El insulto a Jesús. ¿Que tú eres samaritano? ¿Y que tiene demonio? Al enojo le sucede entonces el insulto, y del insulto pasan a la acción homicida. Y esto es lo que ocurre
con los versículos 31 de Juan 8, los judíos que habían creído en Él. Hay un creer que no salva. ¿Cuál es este creer que no salva? Es el creer desprovisto de arrepentimiento. Es el creer de Judas, el creer de Demas, el creer de Simón el mago. Judas no se perdió por oír un evangelio tergiversado. No. Demas no se extravió porque Pablo no supo exponerle el evangelio. No. Ni Simón permaneció en hiel de amargura y prisión de maldad por oír un evangelio diferente. No, hermanos. Ellos se perdieron por no arrepentirse. Y es mi deseo y es mi oración que no sigas sus pasos, sino que te vuelvas al Señor, que te arrepientas. El Nuevo Testamento nos habla de un solo evangelio, no hay otro. En el versículo 4 de Hechos 8 se lo llama el evangelio. En el versículo 5 del capítulo 8 de Hechos nos dice, ahí nos queda claro que el evangelio es acerca del Señor Jesucristo. Oigamos nuevamente a Pedro en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Pero, ¿por qué algunos, escuchando el mismo mensaje, no son salvos? La respuesta está en que el evangelio exige nuestra aceptación y obediencia. Y si al presente hay quienes han aceptado a Jesús como su Salvador personal, pero no obedecen, no son salvos. No son salvos. Pedro, en Hechos capítulo 5, versículo 32, él afirma, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Lo ves? El Evangelio exige obediencia. No basta con oírlo, ni con reflexionar acerca de él. Tampoco basta con saber que es la verdad, con estar persuadido o con estar de acuerdo. El Evangelio debes obedecerlo. En el Nuevo Testamento se nos presenta el cómo. Nada dice de hacer buenas obras, de ser generoso, altruista, bien intencionado y servicial. Tampoco habla de memorizar un credo, asistir a una iglesia, cantar en el coro o servir en cualquier ministerio. Y no me malentiendas aquí, porque todas estas cosas son buenas, pero de nada sirven si no has obedecido al Evangelio. Marcos es un evangelista muy directo. Él comienza su evangelio, Marcos 1:1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así comienza Marcos. No hay un preámbulo, no hay una introducción. No, comienza, va al grano. Se había apagado toda voz profética para los hijos de Israel. Habían transcurrido 400 años de silencio desde que habló el último profeta. Y en Lucas 3 nos da el contexto histórico. ¿Cuándo en el tiempo ocurre esto? Y al igual que Marcos, nos dice el tenor de la predicación de Juan el Bautista, 400 años después del último profeta. ¿Cómo predicaba Juan el Bautista? Pero, hermanos, no eran las ideas de Juan el Bautista. Él no predicaba sus propias impresiones, no. Dice Lucas 3, versículo 2, que vino palabra de Dios a Juan. Él recibe la palabra y nos dice en el versículo 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ese era su mensaje. Pero no pierda de vista que este mensaje que Juan predicaba provenía de Dios, palabra de Dios. Juan era solo el heraldo de uno mayor.
Aparece ahora en la escena Jesús. ¿Y cuál es el mensaje del Hijo de Dios? Marcos 1:15 nos dice: el tiempo se ha cumplido. Y este es Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Y este mensaje lo repitió vez tras vez a todos, y especialmente a los religiosos de su tiempo, los fariseos, los escribas y los saduceos. Mira, por ejemplo, las parábolas de los dos hijos, o la parábola de los labradores malvados en Mateo 21. Ellos entendieron el mensaje, puesto que leemos en Mateo 21:45: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. ¿Y cómo reaccionaron? Ellos entendieron el mensaje. Ahora, ¿cómo reaccionaron? ¿Con arrepentimiento? No. Publicanos y pecadores diversos se arrepentían, pero ellos no. Y eso los dejaba fuera del reino, porque la entrada al reino de Dios, la forma de convertirse en cristiano, es el arrepentimiento. Por eso el Hijo de Dios insistió en esto. Los discípulos captaron el mensaje transformador, y en el día de Pentecostés, ante una multitud de gentes, les señalaron que ellos habían crucificado al Hijo de Dios, que habían despreciado al don de Dios, habían matado al autor de la vida. ¿Y qué pasó ante este mensaje? Leemos en Hechos 2:37-38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este mensaje de arriba fue lo que comenzó proclamando Juan el Bautista. Fue el mensaje del Señor, y el primer mensaje luego del descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia. El mensaje es el mismo: arrepentíos y creed el Evangelio. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y es el mismo mensaje que se dirigió a los gentiles por el apóstol a los gentiles. Por ejemplo, Pablo, cuando él se despide de los ancianos de Éfeso, ellos ya no iban a volver a ver su rostro. El ministerio de Pablo está próximo a terminar, por tanto él les recuerda cómo en público y en privado, de día y de noche, no había dejado de enseñarles y predicarles a judíos y a gentiles. ¿Y de qué les testificaba? ¿Qué era lo que ocupaba prioritariamente su ministerio de predicación y enseñanza? Hechos 20:21 nos lo dice. Ahí dice acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, el mismo mensaje. Este es el mensaje que debemos proclamar si somos iglesia cristiana. El arrepentimiento, porque esto supone la entrada al reino de Dios. Este es el requisito sin el cual no somos seguidores de Cristo, no somos cristianos. Puedes oír el Evangelio, pero eso no te hace cristiano. Puedes estar de acuerdo con el Evangelio, pero eso no te convierte en un seguidor de Cristo. Puedes creer el Evangelio como los judíos en Juan 8, pero aún así ser un hijo del diablo e ir camino a la perdición eterna. La verdad simple y desnuda es esta: no es posible ser cristiano sin arrepentirse. No, mi hermano. Ahora bien, ¿cómo sabemos que nos hemos arrepentido? Volvamos a nuestro texto en Hechos 8 y consideremos los versículos 5, 6 y 12. Notarás que lo primero que vemos es que la gente escuchaba. Hay una disposición a oír. Y esto, hermanos, aunque parezca común, no es común. Las personas se niegan a escuchar. Y no hablo solamente de los que no quieren saber nada del cristianismo, sino de muchos que asisten a un lugar de culto cristiano. No escuchan.
Ellos oyen el sonido de la voz y hasta puede que sigan al predicador con la mirada, pero su mente está en otra cosa. No están oyendo. Otros vienen demasiado cansados para prestar atención. A otros les desconcentra cualquier insecto. Lo desconcentró, ya no siguió escuchando, ni hablar de un niño. O sea, un niño tiene la virtud de desconcentrar a cualquiera. Es difícil mantener la concentración cuando un niño está siendo niño. Son obstáculos para escuchar, pero no para callar al niño, no para preocuparnos de él, sino de nosotros mismos ir por sobre eso para oír, porque lo que tengo que oír es importante. Peor todavía, hermanos, recuerdo una época cuando me sentaba y yo prestaba atención, pero no era que me interesara el mensaje. Yo estaba atento a lo que decía el predicador para burlarme de sus errores y para contar sus muletillas. ¿Cuántas veces había dicho no es cierto? ¿Cuántas veces había dicho y había uno que decía, en vez de verdaderamente, decía veramente? Y yo contaba esas cosas. Y prestaba atención. Y a lo mejor el predicador se imaginaba que yo estaba, pero... ¿Me entiende? Hubo un tiempo en mi vida que estuve así en la iglesia. Y con vergüenza recuerdo algo peor todavía, porque internamente voceaba mi incredulidad. ¿Cómo? Al escuchar al predicador lo que decía, y para mí adentro decía, este está hablando puras estupideces. No quería creer, no quería escuchar. ¿Te sorprende que personas así no se arrepientan? ¿Cómo se van a arrepentir si nos escuchan? Pero también están quienes se consideran cristianos. Estos dicen, oiga, yo hace tantos años soy cristiano, yo no le hago mal a nadie y yo llevo una vida buena. Bueno, este tampoco escucha. ¿Quién piensa así no escucha? Él no escucha porque cree que ya sabe. Para él es un fastidio oír una y otra vez sobre el Evangelio. Siempre lo mismo. Se quejó alguien conmigo. Otra vez. Siempre habla de lo mismo. Y claro, como no escuchan, se aburren. Y para ellos entonces el culto es aburrido. Entonces deben buscar algo más entretenido. Por último, está el que buscará cualquier pretexto para no oír, porque no quiere arrepentirse. Este por lo general es sensible. Este se siente si no lo saluda. Va a creer que lo miran mal, que lo despreciaron, que lo miran en menos. Se aferrará a cualquier pretexto, a cualquier palabra o acción que le sirva de pretexto para no oír. Y déjame decirte que si esa es tu condición, entonces es que no quieres arrepentirte. Los samaritanos eran distintos. El versículo 6 nos dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Ellos escuchaban atentamente. ¿Es esta tu actitud? ¿O te niegas a oír por prejuicios? Considera a otros prejuiciosos que no escucharon. En Hechos 17:18, aquí en Hechos 17:18 tienes la flor y la nata de la intelectualidad ateniense. Y ante la predicación de Pablo ellos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Prejuicios. Aunque con motivaciones distintas, los fariseos, los saduceos actuaron igual ante el Señor. Nunca lo escucharon. Por eso es que Él les espetó: el que tiene oídos para oír, oiga.
Entonces, el primer paso para arrepentirse es la disposición a escuchar. Pero ahí no acaba todo. La misma palabra latina significa pensar de nuevo, repensar. Hacemos las cosas de determinada manera. Vivimos y actuamos en nuestra normalidad, por decirlo así. Y las cosas se hacen así porque así lo aprendí de mis padres, y estos lo aprendieron así de los suyos, y así sucesivamente. Entonces irrumpe el Evangelio. Lo escucho, y el Evangelio me dice que hay otra manera de vivir, otro modo de actuar, otra forma de hacer las cosas. Entonces debemos replantearnos, repensar, pensar de nuevo. Y este es el primer paso para admitir que tal vez estemos equivocados. El arrepentimiento no nos deja ahí en esa situación, nos hace avanzar aún más. Escuchamos con atención, reconsideramos, pensamos de nuevo y se nos plantea la cuestión de cambiar nuestra manera de pensar. Y esto es lo que significa la palabra griega para arrepentimiento: pensar de manera distinta. Este es un paso importante a dar, y Cristo lo subrayó en su enseñanza. Volvamos a Mateo 21, donde salen las parábolas de los dos hijos. Un hombre, esta es la primera parábola, un hombre tenía dos hijos y envió a uno de ellos a trabajar a su viña. Pero no bien el padre le dice: hijo, anda a trabajar a mi viña, el hijo inmediatamente le responde: no, no quiero. ¿Te suena conocido? ¿Lo has oído alguna vez si eres padre? ¿O tú lo has dicho? ¿Recuerdas haberle dicho eso a tus padres? ¿Te han mandado algo? ¿Qué? ¿Y por qué tengo que ir yo? ¿Por qué no va fulano? ¿Por qué no va mi hermano? ¿Con qué derecho? Ya más adultos decimos, ¿con qué derecho me pides que haga esto? Yo hago lo que quiero, no lo que me mandan. Yo soy libre. Otra cosa que escuchamos: cuando cumpla 18 años, voy a hacer lo que yo quiera. Tengo derecho a vivir como me plazca. Todas frases que escuchamos. Todos hemos reaccionado así. Eso está en nuestro ADN, por decirlo así. Hacemos lo que queremos, no lo que debemos. Pero algo pasa. El versículo 29 de Mateo 21 dice: respondiendo él dijo, este es el hijo, respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Un cambio. Hubo en el hijo un cambio de mentalidad. Él pensó distinto y acto seguido fue. Al cambio de mentalidad le sigue el cambio de actitud, el cambio de acción. El hijo no iba, pero arrepentido fue. Eso es arrepentimiento. Vas en una dirección, tal vez empecinado, pero sucede el arrepentimiento y ahora tomas el camino contrario y correcto. Piensa en Pablo, por ejemplo, camino a Damasco, respirando odio contra los cristianos, pero algo ocurrió. Él pensaba ir a matar, a encarcelar, a azotar cristianos, a destruir la iglesia, pero termina predicando el Evangelio en la misma ciudad donde había ido a causar daño. ¿Lo ves? Esto es arrepentimiento. Felipe predica en Samaria. La gente le escucha con atención. Los samaritanos dejan a un lado los prejuicios y pretextos y oyen a este judío que a partir de las escrituras hebreas les habla de Cristo. Ellos tuvieron que pensar de nuevo y pensar de manera distinta. Tal vez recordaron a otros antes que ellos o contemporáneos que habían escuchado al Salvador, que conocían a esa mujer. ¿Recuerdan en Juan capítulo 4? Habían reflexionado tal vez en la historia de ella y las palabras del Salvador, a ver cómo encajaban con el mensaje que ahora les predicaba Felipe. Y sucedió que ellos escucharon esto con atención y cambiaron de mentalidad.
no solo respecto de los judíos, sino respecto también del Evangelio. Entonces vino el cambio de conducta, cambio de acción, el cambio de comportamiento. Y leemos en el versículo 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Les he hablado el domingo pasado de los siglos de enemistad entre judíos y samaritanos. Era un desprecio real, un odio que a veces fue homicida. Pero he aquí que irrumpe el Evangelio y un judío bautiza a samaritanos arrepentidos. ¿No es hermoso esto, hermanos? El Evangelio rompe las cadenas del odio. El rencor desaparece. Hombres y mujeres, sin importar su trasfondo social, responden al Evangelio porque se han arrepentido. Y yo te pregunto hoy, ¿qué de ti? ¿Te has arrepentido? ¿Has oído el Evangelio o haces oídos sordos? Tal vez piensas que eres cristiano tanto tiempo, pero si no te has arrepentido, estás perdido. Y yo no tengo otro mensaje, y no puedo curar la gangrena que te carcome con aspirinas de amor ficticio. Por eso que desde aquí yo te suplico, no seas como Herodes. A él le gustaba escuchar a Juan Bautista. Sabía que era un hombre justo y santo. Lo cuidaba, lo temía, mas nunca obedeció al Evangelio. Nunca se arrepintió. No seas como Félix, Hechos 24. Él estaba bien informado de este camino. Él conocía el Evangelio. Es más, Pablo personalmente le habló acerca de la fe en Jesucristo, de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Hasta se espantó escuchando a Pablo, pero él desechó al mensajero y al mensaje. Hechos 24-25 lo encuentra esto. Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Muchas veces lo hizo venir, pero nunca tuvo la intención de arrepentirse. Tal vez estés luchando. Sabes que el mensaje es verdadero y que estás perdido, pero no te arrepientes. ¿Acaso quieres que yo te persuada? Yo quisiera hacerlo, pero el impedimento no está en mí. El impedimento está en ti. Porque estando convencido de la verdad, no te rindes a ella. Quieres un evangelio sin arrepentimiento. ¿Estás casi resuelto a arrepentirte? Eso no sirve. Así, casi resuelto, estás completamente perdido. No seas como Agripa. Hechos 26-28, quien ante la verdad predicada por Pablo solo atinó a responder: por poco me persuades a ser cristiano. Según él, no fue cristiano porque a Pablo le faltó persuasión. No, mi amigo, Agripa no fue cristiano porque no se arrepintió. Escucha que la promesa está intacta. Hechos capítulo 2 versículos 37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Oro que esta sea tu pregunta y tu preocupación. ¿Qué haremos? Reflexiona en el lamento de Judá y Jerusalén en Jeremías 8:20. Ahí dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. El mensaje de Pedro, de Juan, de Pablo, de Cristo, de Esteban y Felipe es el mismo. ¿Cuál es este? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los samaritanos, ante la predicación de Felipe, respondieron con arrepentimiento. ¿Cómo respondes tú? Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos.